de la libertad de expresión. ¿Una afectación? Indirecta, si se aplica la ley, como consecuencia de eso se afecta a la sustentabilidad y como consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Sí, entendimos mejor la pregunta. Perdón, doctor Lorenzetti. Permítanme decirles que la libertad de expresión, que es lo que resguarda esta ley, es un valor simbólico. La ley de defensa de la competencia es una ley que resguarda el mercado. Valor simbólico y valor de mercado no son exactamente lo mismo. La cuota de mercado en sí es una limitación a la libertad de expresión. Todo público que esté fuera de esa cuota de mercado no va a poder acceder a la programación e información que dé Grupo Clarín. Aparte de esta limitación, sucede que con el régimen de multiplicidad de licencias y la cuotificación de mercado, se afecta la escala y alcance de Grupo Clarín. Es el grupo que por su tamaño impide, digamos, tener, como lo decía ayer Cintia Ottaviano, cuando ellos gritan, los demás susurran, justamente por su volumen y por la audiencia, por la llegada, por la pisada y por el tamaño y la cantidad de medios que detentan. El mercado de la información hoy en día es un mercado que requiere altísimas inversiones tecnológicas. Requiere una importante inversión inicial, con lo cual, a medida que se agregan clientes o usuarios, estos costos medios se reducen y hacen posible la inversión. Para darle un ejemplo de otra industria, no sería posible tener una red de teléfonos celulares para una cantidad reducida de usuarios. Uno necesita una cantidad importante de usuarios para poder sostener la red. En la televisión por cable y la provisión de Internet, eso es idéntico. Si uno reduce la escala de la empresa, no se puede mantener la infraestructura tecnológica existente que hay que volver a hacer con las innovaciones tecnológicas. El Grupo Clarín, por la magnitud de mercado que tiene, genera barrera a la entrada de competidores, tiene la posición dominante, por lo tanto marca precio y condiciones de competencia, y por otro lado ha llevado adelante prácticas predatorias y excluyentes. Tanto es así que su conformación de licencias ha incluido la compra de competidores no para explotarlo sino para cerrarlo. Esto ha generado que su posición dominante a nivel nacional esté acompañada de posiciones monopólicas en lo local. Esta cooperativa hoy es la única gran cooperativa de una capital de provincia, en este caso Santa Rosa, de la capital de La Pampa, que ha peleado por obtener la televisión por cable. No hay ningún otro caso en el país donde una gran cooperativa de una capital de provincia compita sin intermediación, sin mediación, con el gran monopolio nacional. Este proyecto se inicia en el 2001 como consecuencia de la gran crisis. En ese momento la cooperativa de Santa Rosa decide, ante la imposibilidad de muchos socios de no tener cable, porque no lo podían pagar, dar 4 canales gratis, por aire, no en competencia con el Grupo Clarín, que era el monopolio de Santa Rosa La Pampa, sino por aire. Clarín lo hacía por cable. Aún así no quedaron ellos conformes, no aceptaron que nosotros diéramos 4 canales gratis para nuestros socios y mediante una jueza de Buenos Aires nos mandaron a decomisar los equipos con denuncias penales sobre nosotros. Esos equipos no lo pudieron decomisar por un hecho fortuito. Nosotros tenemos el servicio funerario dentro de la cooperativa y justo en el patio en reparaciones teníamos un coche funerario. Así que cuando nos enteramos que venían, escondimos los equipos en el coche funerario y los pudimos salvar. No nos pudieron decomisar los equipos, pero sí nos interrumpieron la transmisión. Decidimos ir por la televisión por cable y competirle en el mismo campo. Sí. Mínimo agregado, doctor Lorenzetti, disculpe. Es una cuestión adicional, y como usted señalaba antes de la audiencia, que se refiere con las pruebas de este expediente, porque eso es lo que obviamente se debe resolver acá. En la pericia económica que han sido citados por los jueces de Cámara en los votos
que son hoy materia de discusión en esto, se habla con toda claridad de cómo la red actual hace a la empresa sustentable. Sustentable quiere decir que puede seguir subsistiendo. Si se altera esa red actual y se imponen las licencias que nosotros consideramos que son limitadas e irrazonables, esa sustentabilidad se va a perder y se va a perder una voz crítica, quizás la única que hoy existe en nuestro país. Gracias. Lo que sostiene el Estado Nacional es que una licencia de servicios de comunicación audiovisual se enmarca en una actividad de interés público y que por lo tanto no es asimilable a la propiedad, digamos, de una fábrica de galletitas. Como se trata de una actividad de interés público, tiene expresas regulaciones y la Administración tiene en pos del interés común, es decir, no discrecionalmente, pero sí en pos del interés común, determinadas facultades. O sea, el cambio que introduce, las restricciones que existían en la ley anterior no afectaban la economía de escala y alcance como le hace ahora. El tema es que esta ley limita mucho el tamaño de la empresa y no le permite tener la capacidad necesaria para competir en el mercado convergente, dinámico, que es la comunicación hoy en día. Gracias. Sexta. Agregar una sola cosa a modo de ejemplo. Desde la sanción de la ley, solo para tomar por ejemplo, dos señales, una del Estado, que es Paca Paca, una señal infantil, y una del sector privado, que es N23, han solicitado incluso judicialmente la incorporación a la grilla de cablevisión. Hay que tener claro que estar incorporado a la grilla de cablevisión implica automáticamente quedar excluido del 45% del mercado argentino. Estas son las consecuencias de exclusión. Si la libertad de expresión requiere un volumen económico del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín? ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación sin invocar este agravio? La situación de otros medios de comunicación requerirán de su estudio particular, de cómo reciben sus ingresos y de dónde prestan sus servicios. No, la pregunta se refiere no a la situación de otros grupos en concreto, sino al argumento en el cual basa su posición. Creo que es clara, usted dice es necesaria determinada sustentabilidad para tener libertad de expresión. Lo que no tienen ese volumen, ¿qué pasa? Es lo que dice la pregunta. Como argumento, en el caso... En relación a la libertad de expresión. En esto, íntimamente relacionado con el intento de explicación precedente, existen en el caso argentino otros grupos multimediáticos de menor tamaño que muestran rentabilidad, que tienen canales abiertos. Tenemos casos que expresan estos problemas de escala a un nivel menor. Lo que creo que debe ser establecido es que... Le pedimos que se concrete, porque el argumento en el cual sustenta su posición es necesaria determinado volumen económico para garantizar la sustentabilidad, y si no existe eso, hay afectación de la libertad de expresión. Quien no tiene ese volumen económico, no tiene libertad de expresión. El argumento, más que... Intento reformular el argumento. Como economista me parece que hay un abuso del lenguaje en la aplicación sistemática de la palabra monopolio, mercados en los cuales hay una pluralidad de jugadores y oferentes, y creo que esto como economista debo dejarlo sentado. No hay ningún mercado en que participe este grupo que pueda ser caracterizado rigurosa y técnicamente como una situación de monopolio. Es bueno en este caso tener una idea del tamaño de lo que tiene el Grupo Clarín en lo que respecta a medios audiovisuales, que es lo que la ley regula, teniendo en cuenta también que el Grupo Clarín tiene y detenta en el uso, digamos, de la libertad de expresión, de la palabra, de la comunicación, muchos otros medios de enorme alcance que no están regulados por esta ley. Pero en ese contexto tenemos que decir que en los sistemas de cable, las licencias de cable que existen en nuestro país son 1.117, que están en manos de 709 licenciatarios, es decir, un promedio de 1,6 licencias por licenciatario.
el Grupo Clarín detenta 237, 200 veces más que el promedio de los licenciatarios de la Argentina. Eso expresa alguna desigualdad en el uso de la libertad de expresión, por ejemplo. Clarín tiene 237 licencias. El siguiente competidor, el Grupo 1, que también se presentó en la adecuación al 7 de diciembre y va a desinvertir, va a adecuarse a los regímenes y al tamaño que propone la ley, tiene 49, de 237 a 49. La manera en que nosotros lo entendemos es esta, seccionando el tronco del Grupo Clarín y de cómo se presta cablevisión en todo el país, esa red tiene que dejar de operar de un día para otro. Desaparece una voz que hoy existe y esa es la afectación a la libertad de expresión. Perdón, doctor, una acotación adicional. Es un medio, el único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación. Los otros medios se sostienen básicamente en su 80% por publicidad oficial. Dos falsedades en cuanto habló la doctora. 30 segundos. Dos. El único que está en condiciones de hacer investigación. Va a ver que no es así. Y la otra se la digo enseguida, porque lo que le quiero presentar ahora tiene que ver con la demostración de que ellos creen en el Grupo Clarín, que los únicos que pueden hacer periodismo de investigación son ellos, porque tienen la fuerza suficiente como para que los jueces salgan corriendo detrás de lo que ellos pretenden denunciar. Es ya célebre el doloroso caso del asesinato de la jovencita Ángeles, con aquello que logró Clarín con una testigo trucha y que inventó un argumento y que determinó que el juez, al ser Clarín el que estaba detrás, cambiase a la policía, sacó a la Policía Federal y puso a la Policía Metropolitana, sacó la del gobierno, puso la de Macri, para asegurarse algo porque querían involucrar a Berni, a un funcionario. Pero además sacaron a toda la gente del edificio a la noche y se la llevaron a declarar. Ese es el poder. Quiero mostrarles cómo otros pueden